¿Estás lista? Yo Sí, dale. parezco Amanda Miguel. Boba. Estoy como con todos los rulos. Bienvenidos a la segunda temporada de Cuéntate Algo Podcast. Yo soy Marcela Vélez desde Londres. Hola, yo soy Andrea Bernal, hoy desde Bogotá. ¡Qué emoción escuchar segunda temporada! Lo Tararara. logramos. Este es un acto de fe. Yo no he tenido mucho, ¿sabes? Yo no soy una persona de fe, eso de la fe no va mucho conmigo, pero este es un acto de creer, exactamente, de que esto Es es que chévere. eso es la fe. Yo no estoy hablando de la fe en fuerzas divinas, digo en la fe en nosotras mismas. No, pero yo no creo en que, ay, vamos a creer o lo que sea, o la fe, o no, ni de fuerza ni vida, ni yo creo que uno que hay que trabajarlo, no como, no, pero no entremos a esas, o si quieren otro día les cuento de mis creencias, pero me refiero a que sí, yo no utilizo mucho eso de la fe y la que creer, sino hacer, pero sí, yo admito que esto es un acto de creer en que esto ha funcionado, de que además nos ha unido más como amigas y eso yo creo que es lo número uno al final. Y qué bueno que hay gente que nos extraña, Marce. Hay que empujarle a esto. Sí, sí, hay que decirlo. Recibimos algunos mensajes, gente que nos extrañó. Yo te extrañé. Mucho. Parece un montón. Y mentira, nos despedimos solo en Navidad. Y bueno, ese ejercicio, ¿no? Además de ver noticias, de pensar, y además ha pasado de todo, que era como, Dios mío, necesito hablar con Marcela. Te extrañé por eso, yo creo, o sea, te extraño como amiga siempre, pero creo que fue este ejercicio que hacemos todas las semanas que he descubierto, no solo me ayuda como a poner la cabeza un poco en orden, como a procesar toda esta avalancha de noticias, sino también como digerirla de una forma más amable, que al final es lo que queremos lograr para todos ustedes también. Así que, bueno, feliz Navidad, feliz año, feliz todo. Ahora la pregunta es, porque hay gente que dice, ya, hasta que ya no se sobreactúen. ¿Hasta cuándo uno dice feliz año? ¿No? André, te iba a decir exactamente lo mismo. Ya estamos casi No. mediados de enero ya, o sea, ya basta con la Navidad y el Año Es Nuevo. verdad, es 9 de enero. No, pues. Tengo que decirlo así, mi arbolito, mi nacimiento, estos están todavía ahí. No, yo sí creo que el 30 y pico le dije a la señora que trabaja conmigo y no sé qué, ayúdeme a sacar ya eso. Bueno, lo mío ha sido básicamente por eso, por falta de tiempo, por vagancia. Hay No, que hacer otras cosas. y vaya que ha sido una semana ocupada. ¿Qué semana para volver, André? Yo creo que si uno es periodista, es como la noticia que uno estaba esperando hace décadas, ni siquiera años, Sí. décadas, Yo no sé cómo décadas. lo has vivido tú. Bueno, yo tengo amigos muy queridos venezolanos que conocí hace ya más de 20 años, impresionante, y a quienes tengo todavía muy de cerca. He seguido su exilio, Ujú. su migración a otros países, tengo un par de amigos todavía dentro de Venezuela, en Caracas específicamente, así que he seguido muy de cerca ese proceso. Me tocó cubrir en la época de Chávez, varias veces tuve que cubrir en Caracas, y creo que eso lo hacía más cercano, y yo estoy segura que cada quien, los periodistas, los venezolanos exiliados, vaya qué decir, los venezolanos en Venezuela, han vivido este proceso muy distinto, pero no sé si te pasó a ti lo mismo. Ha sido como una montaña rusa de emociones, de la alegría, la duda, la decepción, en mi caso algo de pesimismo, luego cierta luz de esperanza. No sé cómo ha sido para ti. Creo que ha sido igual, ¿sabes? Yo soy de las escépticas, además, no solo Mm, de negativismo, sino de las escépticas de realmente qué podría pasar. El contexto que tú pones es bueno, ¿no? Porque hoy por hoy yo creo que a todos nos une algo a la causa venezolana de distintas maneras, sobre todo si uno vive en Colombia, si vives en América Latina, donde de primera mano has visto miles y miles y miles. Aquí hay alrededor de 2 millones censados de venezolanos inmigrantes que han cruzado esa frontera, unos cuando vinieron en una primera ola, los empresarios, los periodistas, y luego en esa última que fue ujú. tan duro de ver a los venezolanos caminar por todo el continente. Así que creo que de alguna manera te ata y no te deja hacer que eso sea invisible para ti. Segundo, porque todos tenemos unos amigos venezolanos, porque aquí además en Bogotá es increíble, tú caminas y escuchas el El acento acento. venezolano, ¿no? Entonces, y todos nos reunimos en una parte y hay un venezolano y yo pues
para los que no tienen ese contexto, quizás, yo trabajé en un canal que se llama NTN 24 hasta hace poco, y realmente por mucho tiempo, o por siempre casi, nuestra causa fue la democracia en Venezuela. Y aún más cuando Maduro, de un plumazo, nos sacó del aire. Entonces, eso Te iba se a volvió decir, como de nosotros, de nuestra causa. Y en eso he podido entrevistar a María Corina Machado, la conocí una vez en Bogotá, he podido entrevistar me olvidó ahorita, a López, a su esposa cuando estuvo preso, a muchos de los presos políticos que salieran, que volvían, o sea, como que se volvió, que era también tu causa, el de latinoamericano. Así que eso primero, porque yo creo que sí es que cuando viste a Maduro salir de ahí fue como, hoy, al fin creí que no iba a vivir para ver esto. Ahora, lo que ha yo, pasado después es de análisis. sí, yo lo viví como, porque claro, es distinto verlo desde al lado, no desde lejos, pero desde al lado, o sí también de lejos, y vivirlo desde adentro. Como periodista, cuando vi las noticias, yo sufro a veces de insomnio, así que estaba conectada cuando comenzaron a salir las primeras imágenes. Y ya se confirma luego que Maduro lo sacaron del país y todo. Como periodista, primero lo que tú dices, la alegría, la incredulidad, está pasando de verdad. O Uy, sea, y la alegría de decir al tipo lo van a hacer pagar, ¿ya? El tipo va a pagar, quizás no por todo lo que debería, porque el proceso no es por violaciones a no, los no derechos es todo, humanos, exacto. son cargos de narcotráfico. Narcotráfico. Entonces, no va a pagar por todo lo que debería y quizás no en la magnitud en que debería, pero bueno, te queda esta idea de al menos se va. Al mismo tiempo, algo de incredulidad porque pasó lo que todos decían que no iba a pasar, que Estados Unidos no iba a meter militares, que Estados Unidos no se iba a atrever. Yo sí me di cuenta esa noche que aquí hay un antes y un después, que es un poco el análisis a nivel internacional que llega luego de que estamos en otro mundo, un mundo muy distinto al que nos hemos acostumbrado en las últimas décadas, en que Estados Unidos dice, yo soy la potencia y voy a actuar como tal, ¿no? Y eso cambia el escenario, más de lo que estamos dándonos cuenta o lo que estamos aceptando hasta ahora. Sí, ¿sabes qué me pasa? Que cuando me encuentro con alguien que dice eso, entonces yo me pongo del otro lado. Y cuando me encuentro a alguien que dice, bien, había que hacerlo, no sé qué, entonces yo me pongo del otro lado. Estoy teniendo esa, Pero es que esa es nuestra labor. sí, sí, porque me cuesta en este momento tener una posición de eso. No la de Venezuela, no la posición de la dictadura, no la posición de que había que sacar a Maduro, sino la posición de cómo. Y ahí yo creo que nos podemos enfrascar en media hora, una hora, pero me pasa eso, que cuando te escucho a ti, lo primero es que me salen preguntas como, pero Marce, pero, o sea, como, apoyarte, ¿por qué? Y cuando me sale el otro de, no, pero bien, entonces, ¿cómo? Si era la única manera, Estados Unidos tenía que entrar, bombardear, entonces también me quedo como, no, espérate, tengo otras preguntas. Es que yo creo que aquí la clave y por qué lo hace tan complicado, creo que hubiese sido mucho más limpio, que hubiese sido más entendible o más defendible o menos criticable, digámoslo así, más Ujú. que defendible, menos criticable. Si lo que tuvimos el fin de semana pasado o lo que pasó el 3 de enero no era solamente la sacada de Maduro, sino el descabezamiento del régimen. Si hubiese sido una operación en la que se termina la dictadura por completo, en la que se instala un gobierno después de algunas horas, quizás de caos, sí, se instala un gobierno de transición que comience un proceso de avance hacia normalización y paso, ojalá en el corto o mediano plazo, la democracia. No puede ser un cambio de un día para el otro, eso está claro. Creo que quienes pensaban que aquí la operación era, vamos a entrar, llevarnos a todos los chavistas maduristas y poner aquí al gobierno de María Corina Machado o Edmundo González, eso es muy ingenuo. Tú no puedes cambiar un régimen sin asegurar sobre todo la lealtad de quienes tienen las armas o la participación de quienes tienen las armas. Y en Venezuela hay muchas armas y no solamente en manos de los militares. Tenía que haber un proceso de transición, iba a durar meses, sí. Yo creo que el problema de fondo es que no hubo eso, no hubo un descabezamiento del régimen, hubo un Pero cambio ahí de no te rostro. entiendo. Ahí es donde no te entiendo. Tú dices que había que aprovechar, o no te entendí la palabra, quizás como de limpiar un poquito, ¿no? Y que no Sí, podía llegar María Corina o la oposición de una vez. o sea, yo creo Ahí que era vuelvo a lo muy mismo, que también es como. Hay quienes dicen, y claro. yo también uso la frase, te toca bailar con el más feo. Es que, a ver, en simple, para sacar a una dictadura tienes dos vías, o una guerra civil adentro, lo vota la gente como quizás
lo que podamos ver en Irán, ojo, puede ser que estemos, mientras grabamos, están unas protestas masivas en Irán, no se han visto como nunca contra este régimen. Entonces, puede ser que pase desde adentro o es una fuerza externa. Y en el caso de la fuerza externa, lo que no puede suceder es que tú le digas a la gente, ok, se fue este régimen y aquí te pongo uno nuevo. Porque en la calle, y lo saben los venezolanos que están viviendo ahora bajo el terror de los colectivos, tiene gente armada, tiene Pero gente que entonces no por le va. eso sí, por eso, Marci, sí tiene sentido que también me pongo de lado cada vez que con quien me toque hablar, sí tiene sentido que estén negociando y hablando con Delcy y que no hayan descabezado porque los necesitan. Ahora, la pregunta es, ¿era Delcy? Porque a lo que yo voy es que aquí mi idea. Sí, es muy ingenuo pensar que aquí llegas y pones un gobierno al que ganó las elecciones de julio de 2024, lo pones ahí y listo, nuevo gobierno y aquí se convoca Ya, elecciones en 6 meses. eso no. Muy difícil. Se abre abres el riesgo a una rebelión de las Fuerzas Claro. Armadas o de los Los otros, los colectivos. que Pues llegan nuevos, no conocen nada después de 25, 30 años, que tiene también una razón, aunque suene horrible. no La están. oposición ha tenido, no porque quiere, ha tenido a fuerza que estar por fuera. Entonces, ¿con quién hablas adentro? ¿Ya? Exacto. O sea, tienes una falta de institucionalidad política, Sí, ¿ya? O exacto. sea, están físicamente fuera o arrestados. Entonces, Entonces, muy listo. difícil. Había que hacer Entonces, lo que hay que hacer según tú. pero la pregunta es, y ahí va mi cuestionamiento, y yo creo que el que se hacen muchos, es, ¿era ese proceso de transición, era justificable dejarlo en las manos de quienes lo han dejado? ¿Era Ya. justificable Además, arrestar con a Maduro, todos. pero negociar con los hermanos Rodríguez, entregarles el poder a los hermanos Rodríguez y dejar impune a Diosdado Cabello, dejar impune a Padrino López y dejarlos en el poder? Sí. ¿O acaso no se hubiesen tomado quizás un par de meses más y armar un gobierno de transición, sí con fuerzas chavistas? Los Rodríguez están dispuestos a negociar con el mundo y medio mundo, al parecer. Y el PSV ¿Qué no va a desaparecer, Marce. No, no, se No, van a transformar en un actor político claro, más adelante, o sea, eso está claro, eso está pero y está bien, además. Pues si quizás no participas de la era política, mejor, está bien. ¿no era quizás mejor esperar un par de meses más y tener un gobierno de transición en el que participen fuerzas de oposición, en el que participen, si son los Rodríguez, pero que no quede intacto el régimen, porque hasta ahora está intacto, sin petróleo, pero intacto? Ahora, ahí voy yo la abogada del diablo, porque he tenido toda esta discusión. Y es como, Ujú. cuando lo pregunté, estaban a 48 horas y no se ha cumplido ni una semana. Entonces la gente te dice, paciencia, ya va. Porque cuando decimos unos meses, a mí me duele y sin duda me molesta que hay quienes dicen, y me parece buena esa frase, es el madurismo sin Maduro, pero igualito, Sí, ahí están. Y están además todos. Y sobre todo lo de Diosdado Cabello me impresiona, que no se lo hayan llevado a él absolutamente. también. Y, y, Ahora, y, y todos estos te están sancionados además por Estados Unidos. Es verdad que Delcy no tiene ningún indictment, pero está sancionado por la Unión Europea y por Estados Unidos. o sea, tienes todo un régimen de gente sancionada, algunos por por violaciones contra los derechos humanos, otros por terrorismo, Y otros por ahí es corrupción, pero como, todos. nosotros no somos ni Trump ni Rubio, no tenemos poder, Marce, solo hablamos, vivimos del periodismo, entonces no tengo ni idea qué estarán pensando. Además, porque volvemos a nuestro amor tóxico. Trump dice un día una cosa, Marco Rubio luego sale a taparla al otro día, a Pero es que arreglarla. sabes que O justo, sea, lo de María Corina Machado creo que nos dolió a todos. Luego sí, entonces no, lo último que sabemos es que ha dicho que le cae muy bien esa señora y que va a ir a Washington, que se va a reunir. Entonces, sí, bueno, ya vamos pasito a pasito, pero los mensajes son sí. tan inequívocos, tan incertidumbre que a veces uno dice, están ni siquiera con nosotros, con la gente de Venezuela que dice, no sé, no pasó nada. Hay un cambio, ¿alguna vez ha hablado incluso de transición democrática? ¿Te suena esa palabra en la boca de Donald Trump? No, pero de Rubio sí. Y ahí yo creo que Exacto. tienes un Ajá. doble, yo creo que tienes, justo hoy estaba escribiendo una nota para el diario para el que escribo, que es Diario Financiero de Chile, y que se publica, ya cuando salga este podcast va a estar publicada, así que lo puedo decir. Es un artículo que explica los roles de Stephen Miller, o Myler,
que es el principal asesor en materia de seguridad, es el subdirector del jefe de gabinete y que es el ideólogo de la Casa Ah, sí, Blanca. Miller, de todo el tema migratorio, ¿no? Y no solo eso, patriotismo, nacionalismo. Me puse a revisar sus declaraciones y cosas que él escribió durante su carrera universitaria y todas las ideas del movimiento MAGA están ahí. Específicamente esta idea de que la ley internacional, el orden internacional, sí, muy buena gente, pero aquí lo que importa es que Estados Unidos se imponga como poder y que defienda sus intereses, porque esto de ceder ante las presiones internacionales ha debilitado a Estados Unidos. En parte esas son algunas de sus ideas Ujú, que las estamos viendo ahora. Entonces, claro, Myler o es el Miller como el ideólogo. ideólogo y Marco Rubio como el que va y trata de arreglarla y vender esto con un aire de legalidad, de hacerlo más digerible. Y lo tuvimos, y parte de lo que te decía al inicio era que yo creo que toda esta operación hubiese sido mucho más digerible, menos criticable, más defendible, menos criticable, quedémonos con esa frase. Si hubiésemos tenido una transición diferente u otras figuras en este régimen de intermedio, si Trump no hubiera hablado tanto del petróleo. O sea, desde el momento uno, su primera Ay, sí, declaración 22 hasta ahora veces en esas es declaraciones. petróleo, 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 petróleo. Y como tú dices, ni una vez la palabra transición, el golpe a María Corina, Stephen Miller también hablando de petróleo, de poder, de control sobre el hemisferio. Y tenemos que llegar hasta Marco Rubio, que es el que habla de las 3 fases, que habla de la estabilización, de la recuperación, de una reconciliación nacional, de amnistía para la oposición y finalmente una transición. Trump critica a María Corina, Rubio va y dice, no, yo la conozco, yo he trabajado con ella. Era de forma práctica imposible que ella asuma el gobierno por una cuestión Claro. práctica, pero claro, el, Pues el además porque camino es no fue hacia la electa. O transición. sea, si quieres hacer las cosas bien, además María Corina Machado no fue electa. Entonces Rubio te da esa como que va y limpia un poco Sí, el sí, terreno. sí, sí. Claro. Te dicen: "No, no, esperen, chicos, no es así". No, no Pero no, es nunca dice eso, lógicamente, pero venga, les explico, porque tal vez no se hicieron entender. Tal vez mi claro. jefe No, tiene tanto en la cabeza que no le entendieron. sí, no, es que ustedes no entendieron bien, es su problema, Puede ser, pero exacto, sí. no, no vamos a invadir Groenlandia, la vamos a comprar. Claro, porque Rubio, aunque no ha puesto tiempos, sí ha hablado de elecciones. Sí, él Exacto. habló de estas 3 fases, ¿no? Y No le puso fechas. fecha, no dijo cuánto va a durar la Mm, fase de estabilización, cuánto la de recuperación, que le llama recuperación y reconciliación nacional, y y transición. cuándo va a llegar esa transición. Pero creo, dentro de todo y dentro de lo criticable, André, que hay buenas noticias esta semana. Ay, Para sí, mí, una buena noticia, la confirmación de esta reunión entre Trump y María Corina Machado la próxima semana sí. y el inicio de la liberación de los presos políticos. Sí, uno siempre quiere más, ¿no? A mí, la otra vez Sí, estaba con un panelista y me decía: "Pero Andrea, han pasado 48 horas". Yo le digo: "No, han pasado 25 años". tienes Sí. razón, muy No, buena es que frase. llevamos años diciéndonos: "Hay que tener paciencia, que hay que tener Sí, paciencia, que ya mismo sale, que no sé qué, que no sé cuánto, que no importa que se roben las elecciones, esto va a caer por su propio peso". O sea, es como no sé, es como pedirle, si tu hijo, Dios mío, por perdón el ejemplo, no sé, te lo secuestran y entonces llevas años y entonces ya estás por hacerlo y te dicen: "Tenga paciencia, han pasado solo 48". No, han pasado todo el tiempo que a mi hijo lo han tenido secuestrado, por poner un ejemplo durísimo que es como que le secuestren a uno su país, su vida, porque hay unos que están afuera y perdieron ujú, todo y otros que mejor puestos lograron salir, pero ¿y los que están adentro también? Las nuevas generaciones de jóvenes de 20 años que solo conocen vivir, perdón, así, como se dice, en dictadura, con el chavismo en el poder. Entonces, claro, cuando dicen paciencia, yo no sé si, a veces yo no tengo ya más paciencia, imagínate los venezolanos que más paciencia van a tener. Pero en todo caso, la liberación de los presos políticos, que empezó muy poquito, porque entiendo que hasta ahora hay 8 liberados. Y aquí estamos sí, hablando de 1000 presos políticos según el Foro Penal venezolano. sí, Entonces, sale Rodríguez con todo su parafernalia a decir, y ayer sueltan 8, y además soltaron a los españoles primero, ¿no? sí. Entonces, ves que yo soy un poco más Los pesimista. españoles Yo que creo no que tú sé si pensé que tú estabas más pesimista que yo. mira, si hubiésemos conversado ayer, sí, sigo todavía. O sea, yo creo que Ujú. este es un camino largo, creo que va a haber una crisis de por medio. Yo espero equivocarme, yo
Creo que Estados Unidos está subestimando lo que puede suceder. Creo Me da la impresión de que ellos están apostando a que pueden presionar a Diosdado Cabello, a Padrino López, diciéndoles o se comportan o miren, ustedes van a parar a la misma prisión donde está Maduro. No sé cuánto les va a durar esa presión, no sé si es suficiente para que Cabello, para que Padrino López, para que los colectivos, para que otros mandos medios renuncien a esos espacios de poder que se han hecho durante los últimos 25 años. Aquí estás hablando de gente que en los últimos 20 años han vivido de la corrupción, de controlar al pueblo, de robar El recursos, narcotráfico. del narcotráfico, del tráfico de armas y desbaratar eso solo a punta de decirles o ustedes hacen lo que yo quiero o yo sigo controlando el petróleo, no sé si es suficiente. Y además otra perla de Trump ayer, decir, creo que el segundo ataque no, ya no será porque realmente se están portando bien y nos están haciendo caso. Sí, y eso Todo eso, queda no sé mal, si queda mal. sí, o no sé si será acostumbrarse a que ese señor es así, Marce, y que no es el presidente de los Estados Unidos, a esta figura, que para algunos no está mal, y también, pues, yo no sé, creo que llegó el 2026 con el hecho de: "Tú piensas distinto, listo, lo respeto, perfecto, no pienso igual que tú, perfecto". Entonces, que la gente que quiera a Trump piense que es esta nueva figura, que habla de otras maneras, que dice otras cosas, que hace otras cosas, que luego hay que limpiar un poquito lo que dice sin duda alguna, pero que ya no es esta autoridad, que dice algo además, porque a mí me parece Trump eso. En Colombia también es complicada la situación del narcotráfico. Sí, sí, este señor Petro es muy loco. ¿Creería o pensaría en un operativo en Colombia? Yes, it would be a good idea. Sí, sería una buena idea. Y ¡pac! Se va. Con eso te quedas para que después haya ayer una llamada, o antes de ayer una llamada de 40 minutos y casi que una visita en la Casa Blanca, han dicho ya con Petro en la Casa Blanca. Entonces yo no entiendo. O sea, Yo creo. estoy optando por decir, el señor es así. ¿Qué hacemos? ¿Ya? A propósito de ese giro que se pegó Trump con Petro, de decirle todos los insultos del mundo y luego decir que muy simpático y que sí, que se van a juntar y qué sé yo creo que Petro le habló tanto que no le entendió nada. Sí, sabes que ayer alguien me decía con quién era que hablaba yo, incluso por la foto, ¿no? Eso, que era como el man ahí. Hay una foto que está con el teléfono y Trump está como hablando de otra cosa, la típica que tú pones el speaker y que hable el man un rato. Pues tú te lo imaginas a Petro en toda esta parafernalia de cómo él habla, cómo se entienden además, porque ahí sí No, que no, de yo creo que el practicidad, tipo, no, o sea, yo creo sí. que Petro le pegó un discurso así como los que pega así a veces en las conferencias de prensa y Trump no le entendió nada y le pareció simpático y ya está. No sé. Tú dices, es un presidente que no dice nada, pero yo tengo la otra impresión, ¿sabes? Y creo que es un poco distinto, porque en 2025 de alguna forma teníamos la idea de él habla, pero no cumple la amenaza. Y ahora creo que es lo contrario, creo que nos está demostrando que se siente lo suficientemente fuerte para cumplirlo. Y yo creo que si quienes estén interesados de saber cómo él piensa, vale la pena leer la entrevista que le dio a The New York Times. Búsquenla, que se puede traducir fácilmente. New York Times creo que la abrió además para que todo el mundo lo lea. Las declaraciones son, no quiero decir impresionantes, es una palabra muy usada, pero creo que hay que tomar más en serio la forma en que piensa. Y yo creo que lo que más asusta es cuando le preguntan qué pasa con el orden internacional, con las leyes internacionales, con todas estas Mm. instituciones que hay. Y él dice, sí, pero depende de lo que usted considere ley internacional. O sea, si no nos conviene. Y O si los no, algo editores dijo del New de York, de mi pensamiento, ¿no? Como no, usted él se preguntan, ha puesto la sí, decisión. le preguntan entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el límite de su acción a nivel internacional? ¿Cuál es entonces la esta? Dijo, sí, sí hay un límite, mi propia moral. O sea, él mismo. Y ahí, Claro. ¿qué nos está diciendo? Y yo creo que hay que tomarlo más en serio. Sí hay que tomarlo más en serio porque, claro, empezó con Venezuela, lógicamente, pero a veces ni siquiera para el tema de Estados Unidos, sino para reflexionar. Entonces, Putin también tiene su propio pensamiento. Entonces, me echo a Kiev, a Ucrania, porque sí. Y entonces los chinos también dicen, no, a mí tampoco, Taiwán, porque también tengo mi propio pensamiento. Entonces, esto se hace el propio pensamiento de cada uno, como que viviéramos a mí me gusta poner los ejemplos tal vez más de hogar, porque unos como hemos puesto de nuestros hijos y todo, entonces yo mañana creo que este es mi propio pensamiento, hago lo que me da la gana en mi casa.
Y mi marido piensa, no, no, este es mi propio pensamiento y así los hijos y cada uno va como una rueda suelta. Pues yo también creo que hay un orden, ¿no? Y que por el tiempo, pues menos mal, por eso no estábamos metidos en guerras o en otros, pero por el otro lado también tú dices, buscando el orden internacional, busquemos el orden internacional, que no sé qué. Vuelvo a lo mismo, el orden internacional no pudo hacer nada en Venezuela, Marce. El orden internacional se quedaba callado a veces, se le olvidaba, se reunían en la ONU, se reunían en la OEA, Mm. llenos de papeles, llenos de documentos, donde rechaza, el otro no rechazaba, No, era bueno, amigo de Maduro. porque tenías gobiernos además en el propio hemisferio, o sea, la Organización de Estados Americanos se debilitó tanto porque tenías a una decena de gobiernos que si no apoyaban declaradamente, al menos no obstaculizaban a Venezuela. Claro, pero Son ahí todas está, esas el organismo abstenciones. internacional, el orden internacional, ni Sí. siquiera es el orden internacional, ¿cómo es que le llaman? Sí, el que no permite que uno vaya y bombardee al amigo, eso. Mm, Entonces, cuando otros me dicen, ¿y dónde estuvieron? ¿Y cómo dejaron esto? O sea, que no hubo otra forma en el planeta de sacar a un dictador, sino de esa manera, que hoy mm. todos decimos, qué terrible, Dios mío, qué puertas abrirá para el mundo. Ahora, el problema es que a mí me parece el trabajo no fue completo. Pero como no soy ni internacionalista, ni diplomática, ni he sido presidente, ni he sido ni secretaria de Estado, no sé cómo, o sea, no sé, eso sería maravilloso algún día meterse ahí y escuchar al menos cómo funciona eso del poder. Solamente nos queda analizarlo desde lo poco que sabemos que es la experiencia de haber cubierto tantos años una dictadura como la venezolana. Todavía no termina, No, no, esperemos no, que termine pronto, nada, pero tienes toda la razón. Ahí no, no, nada, nada está dicho. así es. Pero bueno, ¿te parece si Se ya nos fue, para avanzar, esto nos ha tomado todo, no hemos se podido nos hablar de fue. otros temas, hay muchas cosas pasando. 2 minutos creo que tenemos. Así es. Pero bueno, decirles que esperamos este año a tener como nuevas secciones, tenemos muchos planes para este podcast, vamos a ir creciendo de a poquito, téngannos paciencia. Les pedimos que pasen la voz si les ha parecido interesante, entretenido al menos escuchar nuestra conversación. Somos dos periodistas que llevamos décadas trabajando y cubriendo, Andrea más enfocada en la región, yo más enfocada en el tema internacional, global y economía. Eh, pero que tratamos de aterrizar eso, aterrizar las noticias y tratar de explicar por qué es importante estar informados. Así que denos una oportunidad y pasen la voz, eso nos va a ayudar a crecer. Ay, sí, eso. Digan, hay un podcast chévere de 2, chicas, nada de señoras, de 2 chicas, que Ay, pueden no, ser cállate. como cualquiera de ustedes, con hijos, con trabajo, con maridos, con exmaridos, con países, con no países, y que bueno, y que simplemente, pues, le queremos dar una apuesta a esto. Así que gracias por este primer episodio que se nos fue la media hora Volando. hablando, pero le dije yo a algún amigo la otra vez: "Qué manera de empezar el año, no creí que fuera tan fuerte, tan rápido". Sí. Oye, cállate que a propósito de lo de señoras, te tengo que decir, el otro día, bueno, hice una pausa durante Navidad. Yo tengo, a quienes no sepan, otros estarán cansados de escucharlo, tengo un podcast diario de noticias económicas, financieras, que se llama Primer Click, lo pueden buscar. Hice una pausa durante Navidad y Año Nuevo, regresé el lunes pasado, el 5 de enero, y gracias, gracias, gracias por comentar, escribirme, seguirme, pero me pusieron un par de comentarios. Gracias por volver, tía Marcela. Tía, Es muy chileno eso, pero es okey, como, tía es lo que te dicen la gente joven con alguien que consideran ya mayor. Así, gracias por volver, tía tranquila, Marcela. tranquila, que ahora en mi nuevo programa en Teleamazonas, de lunes a lunes, los ecuatorianos que nos están escuchando, 9 de la noche, todos los lunes, entre que me he dado cuenta que, claro, que el tiempo pasa y que uno le pasa el tiempo, y que también uno se puede llenar de tantas cosas chéveres de la juventud, cuando pasaba al revés, ¿no? Porque yo estoy muy orgullosa de la mesa que tengo. Hay un muchacho de 26, yo le digo 26, muchacho Ramón, además. ¿ah? Gracias. Es un muchacho de 26 que es un hit, hace radio. Hay un señor, que es a gran amigo mío, que tiene como 50, pobre, si no mejor digo el nombre porque siempre le digo que es el veterano de la mesa y me bulean ahí que por qué lo molesto. Hay una chica como de 30, hay como 2 chicas de 30 y picos o 34, 36. Hay otro como de 41, creo, 40 creo que tiene. Así que, y mira, yo tengo 46, así que ha sido un ejercicio muy, muy interesante toparse con tanta gente de varias generaciones.
donde al final sí termina siendo uno un poquito el mayor. No soy la mayor de la mesa, pero llenándote de vida, entendiendo lo que ellos están proponiendo, pero también es muy chévere porque te preguntan muchas cosas. Hay gente que sí tiene Sí. interés por saber cómo pensamos los de la generación X. Me encanta además ser generación X y yo creo A que mí lo también. importante es seguir La otra vez me dijeron, actualizado. eres boomer, y yo casi le paso un zapato. No, generación X y muy orgullosa. Oye, Así antes es. de despedirnos súper rápido, quiero comentarte, es que leí un libro y creo que es una lección, todos que seguramente comenzaron el año con buenos propósitos de leer más. No lo tengo en físico, lo tengo en mi Kindle y fue una sorpresa porque me costó comenzar, no sé si lo pueden ver, ahí está. Es Héctor Abad, El olvido que Ah, seremos. Héctor Abad Faciolince, muy, muy, muy famoso en Colombia y en América Latina. Autor colombiano. Es un libro que lo tomé porque me pareció interesante su descripción, lo leí en mi Kindle. Tengo que decir que si uno no es colombiano le cuesta entrar un poco, pero es un libro que él escribe sobre su papá, que fue asesinado durante los Sí, ochentas, en esa época álgida política de Colombia. Creo que más allá de lo político es una hermosa carta homenaje a su padre y me conmovió muchísimo. Creo que cuando superé ese extrañamiento con la historia colombiana, que cuesta un poquito si uno no la ha vivido tan de cerca, si uno se enfoca más en la relación de él con su papá, las enseñanzas, cómo lo vive, hay temas durísimos, hay temas hermosos, creo que al final es una carta de amor. Así que denle una oportunidad, a mí me ha ese libro es de sorprendido. hace muchos años, creo que Sí, salió al inicio de los 2000, ¿no? Es muy sí, famoso y de muchos años, pero cada vez que alguien lo encuentra, ¿sabes que no lo he leído? Teniéndolo aquí y siendo tan léelo, famoso léelo. y conociéndolo al señor, a Héctor, y no lo he leído, pero me dicen que es una pieza de arte. Y que bueno, esa recomendación Sí, chévere para empezar el año. recomendación para ustedes. Nos vemos la semana que viene. Vamos a estar Nos, puntuales aquí. nos Chao, chao. vemos. Hasta la próxima semana. Chao.